Muy buenas noches, estimado profesor. Nuestro grupo conformado por Barrenzuela Ángeles Héctor, Cabanillas Mendoza Jorge, Catpo Chicana Carmina, Paredes Román Jefferson Omar y quien les habla es Vázquez Contreras Héctor Rivelino. En esta ocasión, en realidad, vamos a hablar de un tema, la imputación objetiva en el derecho penal, ¿no? Que es una teoría que actualmente constituye uno de los pilares más importantes en la teoría del delito. ¿A qué se refiere con esto? Que la imputación objetiva tiene como finalidad, si se va a determinar cuándo un resultado va a ser atribuido jurídicamente a una persona, ¿qué nos quiere decir con esto, no? No solo basta que alguien haya causado materialmente un resultado, sino que también se tiene que analizar si este resultado puede ser considerado jurídicamente como consecuencia de su conducta del mismo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Regresando un poquito, antiguamente predominaba la denominada teoría causalidad natural, ¿no? Según la cual una persona era responsable cuando su conducta constituía como una condición necesaria para la producción de ese resultado. ¿Qué nos quiere decir esto, no? Que esta teoría utilizaba una regla denominada conditio sine qua non, ¿no? ¿Qué es esta teoría? Que consistía en preguntarse si eliminamos mentalmente esta conducta del autor, el resultado igualmente se habría producido. Aquí vemos una respuesta. Si la respuesta era negativa, entonces sí se podía ser considerada una causa de resultado, ¿no? Pero hay que entender que, sin embargo, esta teoría había presentado varias limitaciones en cierto aspecto, como por ejemplo, imaginemos nosotros si una persona va a herir a otra en una pierna y esta va a ser llevada al hospital y va a fallecer, ¿no? Por un error médico totalmente imprevisible, se le admite una sustancia tóxica, qué sé yo, y va a fallecer. Aquí la teoría de la causal clásica, el agresor sería responsable del mismo porque sin la lesión la víctima no habría llegado al hospital, pero jurídicamente esto resulta discutible porque la muerte fue ocasionada por un hecho extraordinario, ¿no? Y no fue distinto al riesgo por el agresor creado. Pero aquí tenemos que ver incluso nosotros también, debido a estas dificultades, ha surgido la teoría de la imputación objetiva. ¿Qué nos quiere decir? Que va a desarrollar primeramente por juristas como el alemán Klaus Roxing, por ejemplo, en esta teoría va a establecer dos requisitos. Primero, que el autor haya creado un riesgo jurídicamente para que sea desaprobado. Y segundo, que ese riesgo también haya concretado precisamente en el resultado producido, ¿no? Asimismo, acá tenemos que ver, Jacobs desarrolló una teoría basada en expectativas sociales y los roles de cada persona que desempeñaba dentro de la sociedad, ¿no? Aquí tenemos que ver meramente la imputación objetiva va a surgir para superar las limitaciones de la causalidad natural y todavía para lograr una atribución más justa y racional en la responsabilidad penal que hoy en día se establece para nosotros ver la justicia extraordinaria y disminuir el riesgo al agresor o el imputado en cual se va a desarrollar. Bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias y continúa con mi compañero. Buenas noches. Continuando con la exposición, explicaré los fundamentos y la estructura dogmática de la imputación objetiva. Actualmente, esta teoría se ubica dentro de la tipicidad objetiva, es decir, dentro del primer análisis que se realiza para determinar si una conducta constituye delito. Su función principal es actuar como un filtro, evitando que toda relación causal genere automáticamente responsabilidad penal. El primer nivel es la imputación objetiva de la conducta. Aquí se analiza si el autor creó un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico protegido. Es importante señalar que vivimos en una sociedad donde muchas actividades generan riesgos. Por ejemplo, conducir un automóvil, practicar la medicina, construir edificios, trabajar en industrias. Estas actividades implican riesgos que son socialmente
necesarias y están permitidas por la ley. Por ello, la imputación objetiva diferencia entre riesgo permitido y riesgo prohibido. Existe riesgo prohibido cuando una persona excede los límites establecidos por las normas. Por ejemplo, un conductor que circula a 120 kilómetros por hora en una zona urbana donde el límite es 50 kilómetros por hora, en este caso está creando un riesgo jurídicamente desaprobado. Otro criterio importante es el del hombre medio diligente. Este criterio consiste en preguntar cómo habría actuado una persona prudente y razonable en las mismas circunstancias. Sin embargo, la doctrina moderna señala que también deben considerarse los conocimientos especiales del autor. Por ejemplo, un médico tiene mayores deberes de cuidado que una persona común. Si un médico no revisa adecuadamente la historia clínica del paciente y le administra un medicamento al que era alérgico, habrá creado un riesgo prohibido y podrá responder penalmente. En consecuencia, la imputación objetiva permite valorar la conducta considerando tanto las normas jurídicas como las circunstancias del caso. Muchas gracias. Continúa mi compañero. Buenas noches con todos. Mi participación está referida a la imputación objetiva del resultado, una teoría fundamental dentro del derecho penal moderno que permite determinar cuándo un resultado dañoso puede atribuirse jurídicamente a la conducta de una persona. Para comprender bien este tema, debemos recordar que no basta con demostrar que una persona realizó una conducta peligrosa o que creó un riesgo prohibido. Además, es necesario acreditar que el resultado producido sea precisamente la concreción de este riesgo generado por el autor. En otras palabras, tiene que existir una conexión directa entre el peligro creado y el daño finalmente ocasionado. Si el resultado se produce por una causa distinta o ajena al riesgo creado, en este caso no habría una imputación objetiva como tal. Por ejemplo, imaginemos que una persona conduce un vehículo a excesiva velocidad en una zona urbana y atropella a un peatón causándole la muerte. En este caso sí existe una imputación objetiva, porque el fallecimiento constituye justamente la realización del riesgo que el conductor generó al infringir las normas de tránsito. El resultado es una consecuencia previsible del comportamiento peligroso del autor. Sin embargo, existen situaciones en las que la relación se rompe. Supongamos que una persona conduce a gran velocidad, pero antes de provocar un accidente, un rayo impacta de manera inesperada sobre el vehículo. Como consecuencia del impacto, una pieza del automóvil sale despedida y causa la muerte del peatón. En este supuesto no existiría una imputación objetiva del resultado. La razón es que la muerte no fue consecuencia del riesgo creado por el conductor, sino de un hecho extraordinario, imprevisible y ajeno a su conducta. A pesar de que el conductor estaba actuando de manera incorrecta, el resultado no puede ser atribuido jurídicamente a este riesgo. Otro aspecto importante es la llamada causalidad alternativa. Esta se presenta cuando varias personas realizan conductas independientes y cualquiera de ellas tiene la capacidad suficiente para producir el resultado. Por ejemplo, dos personas disparan simultáneamente contra una víctima. Ambos disparos son potencialmente mortales y debido a las circunstancias del caso no es posible determinar cuál de ellos ocasionó efectivamente la muerte. Frente a esta situación, la doctrina y la jurisprudencia consideran que ambos sujetos deben responder penalmente, ya que uno creó un riesgo prohibido idóneo para producir el resultado. Asimismo, encontramos los llamados cursos causales hipotéticos. Estos ocurren cuando se argumenta que el resultado se habría producido de todas maneras, incluso si el autor hubiese actuado de manera correcta. Un ejemplo sería el caso de un médico que comete un error en un tratamiento y posteriormente se afirma que el paciente hubiese fallecido de todas maneras debido a la gravedad de su enfermedad. La doctrina penal sostiene que esta simple hipótesis no elimina automáticamente la responsabilidad. Lo relevante es analizar la conducta realmente realizada y su incidencia en el resultado, evitando de esta manera fundamentar decisiones simples en especulaciones. En conclusión, la imputación objetiva del resultado exige demostrar que el daño producido constituye la realización concreta del riesgo creado por el autor.
Gracias a este criterio, el derecho penal evita atribuir responsabilidades de manera injusta y garantiza que solo respondan quienes realmente han generado un riesgo que se ha materializado en el resultado lesivo. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora explicaré los criterios de exclusión de la imputación objetiva. El primero de ellos es la disminución del riesgo. Este supuesto ocurre cuando una persona interviene para evitar un daño mayor. Por ejemplo, imaginemos que una maceta cae desde un edificio y una persona empuja a otra para salvarle la vida. Como consecuencia del empujón, la víctima sufre una lesión en el brazo. Aunque exista una lesión, no hay una imputación objetiva, porque el sujeto actuó para disminuir un riesgo mucho mayor, que era preservar la vida. Otro criterio es el riesgo permitido. Como anteriormente hemos mencionado, existen actividades peligrosas, pero socialmente adecuadas y aceptadas. Por ejemplo, el riesgo en la conducción de vehículos, los deportes de contacto, las actividades industriales, las prácticas médicas. Mientras se respeten las normas y los deberes de cuidado, los resultados lesivos no generan responsabilidad penal. Por otro lado, tenemos la prohibición de regreso. Este principio impide extender la responsabilidad penal a personas que realizan actividades normales o socialmente adecuadas. Por ejemplo, un taxista lleva un pasajero al banco sin saber que éste piensa o pretende cometer un robo. El taxista no responde y no responderá penalmente porque actuó dentro de su función social y no creó un riesgo prohibido. Finalmente, tenemos el principio de confianza. Este principio nos señala que una persona puede confiar en que los demás actuarán correctamente. Un ejemplo de ellos es en una operación quirúrgica. Participan un médico cirujano y un médico anestesiólogo. El cirujano confía que el anestesiólogo cumplirá adecuadamente sus funciones. Si el anestesiólogo comete un error imprevisible, el cirujano no responderá automáticamente por dicho error. En consecuencia, estos criterios permiten limitar la responsabilidad penal y evitar atribuciones injustas a los individuos. Muchas gracias. Continúa mi compañero. Para finalizar, explicaré algunos ámbitos especiales donde se aplica la importancia objetiva. El primero corresponde a los delitos de omisión. Aquí la responsabilidad surge porque una persona no realizó una acción que tenía el deber jurídico de ejecutar. Por ejemplo, un padre observa que su hijo cae a una piscina y pudiendo salvarlo, decide no hacerlo. En este caso, responde penalmente porque tenía una posición de garante y estaba obligado a proteger la vida del menor. Otro ámbito importante son los delitos de tránsito. Cuando una persona conduce en estado de ebriedad o excede la velocidad permitida y ocasiona un accidente. El resultado puede ser objetivamente imputado porque constituye la realización del riesgo prohibido. También encontramos los delitos ambientales. Por ejemplo, cuando una empresa
arroja residuos tóxicos a un río y provoca contaminación. Aquí, la imputación objetiva permite determinar si el daño ambiental constituye consecuencias del riesgo creado por la actividad empresarial. Y finalmente, tenemos la responsabilidad penal médica. No todo resultado negativo significa que el médico haya cometido un delito. Es necesario demostrar que actuó infringiendo la lex artis, es decir, las reglas técnicas y científicas de la profesión. Si el médico actuó correctamente y el resultado adverso fue inevitable, no existiría imputación objetiva. Y en conclusiones, podemos decir que la primera, la la causalidad por sí sola no basta para atribuir responsabilidad penal. Segundo, debe existir la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Tercero, el resultado debe ser consecuencia directa de ese riesgo. Y cuarto, la imputación objetiva limita racionalmente el poder punitivo del Estado. Y quinto, actualmente constituye una de las teorías más importantes y utilizadas en el derecho penal moderno. Muchas gracias por su atención.